todos. Mi nombre es Pamela Lagos Robles y junto con Luis Gustavo López Arce vamos a hablarles acerca de las partes de un artículo. De manera general, hemos compartido 12 partes y voy a comenzar con las primeras. Tenemos como primer parte al título y aquí les he colocado un ejemplo. Se va a ver de color azulito. Es este que se acaba de colorear. El título, dentro de sus características, es un componente esencial porque lo llevan todos los artículos. Sus características es que debe ser breve, debe ser claro, pero también debe ser llamativo y específico. Se pueden utilizar de 15 a 20 palabras, como hace un momento les enseñé. El título era pues, con una composición un tanto larga, pero hasta 20 palabras es como aceptado. Ahora pasemos a los autores. Los autores, aquí tenemos un ejemplo, son estos que vemos de color azulito. Y estos va a depender de cada grupo de investigación el número. A veces puede variar desde 3 hasta 6 autores y pues esto pues depende de ese grupo de investigación que nos solicite esas características. Existen unos criterios de autoría que están emitidos por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que también nos puede ayudar al consultarlo para tener una manera más específica de cómo realizar bajo estos parámetros la autoría. De manera como un poco general y a regla o como norma que se trata de seguir siempre, el primer autor va a ser la persona que escribe el artículo y la última persona, el último autor, es quien está supervisando toda la investigación y por eso el primero y el último pues corresponden como a los más importantes de la investigación. Y tenemos también a los coautores. Estos van pues en intermedio y son personas que han colaborado a dicha investigación. Es importante aquí también poner en cada autor pues la institución en la que está afiliado o también citar como cuál es su cargo. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Los datos de correspondencia también son muy importantes. Aquí les pongo un ejemplo. Tenemos la correspondencia en un artículo, viene su nombre, los cargos que desempeña y la manera en la cual podemos como consultarle. Viene el correo electrónico y una dirección. Aquí tenemos entonces el ejemplo de los autores. En este formato tenemos una abreviatura de los nombres porque no viene su nombre completo, solo se coloca su inicial. Y aquí vemos que para colocar los apellidos se coloca un guión entre cada apellido, seguido de una coma y sigue el siguiente autor. Y así a tener a los coautores y sucesivamente cada uno de los autores. Tenemos otra parte importante aquí dentro de los autores que son como su cargo, a qué se dedican. Esto se va a colocar en superíndice. Aquí el superíndice van a ser letras. En la letra A tenemos, por ejemplo, 3 autores, que es el primero, el segundo y el último. Ellos pertenecen al servicio de oncología médica en el Hospital de Santa Creu y viene ahí Barcelona, España, viene la dirección. Entonces, esto es importante para colocar el rango de cada autor. Dentro del resumen, aquí lo vemos, puede colocarse en diferentes idiomas. Aquí lo tenemos en español y en inglés. Tenemos dentro de sus características que deben ser corto. Se recomienda hasta 300 palabras. Estas palabras pues sí se pueden incluir. Y tiene que ser concreto, de una manera fácil de leer. Y este resumen nos va a dar aspectos pues sobresalientes acerca del artículo. Y esto también nos va a justificar por qué queremos que se publique. Las palabras claves también son importantes. Aquí se las he puesto, están en este cuadrito como verdecito. Estas van a tener que elegirse muy cuidadosamente porque de una manera cuidadosa, esta manera es en la que se
se indexan los artículos a las bases de datos y también corresponde a un motor de búsqueda cuando nosotros vamos a seleccionar artículos. Entonces esto nos va a ayudar como a tener la posibilidad de que sea leído, porque al colocar ciertas palabras claves vamos a poder encontrarlos. También existen otras alternativas, otras herramientas que son el índice médico español o el Medical Subject Healthy, en cual vamos a poder apoyarnos para conocer un poquito más acerca de los parámetros que necesitamos para estas palabras claves. Aquí tenemos un ejemplo de las palabras claves que están en español y también pues del otro lado las vemos en inglés. Bueno, ahora hablamos sobre la introducción. Está aquí en este ejemplo sombreado de color azul, corresponde a estas dos columnas de texto. Y esta introducción, pues, nos va a dar una idea específica acerca de todo el tópico del artículo. Esto es muy importante para sustentar con argumentos desde epidemiológicos hasta clínicos el por qué estamos publicando este artículo. También es importante señalar las implicaciones en la salud pública que estos representan, y para realizarlo es importante también tener una revisión crítica acerca de información que esté relacionada con este tema, y podemos utilizar artículos de referencia. En este ejemplo, les he colocado un párrafo de introducción. Aquí se subraya de color azul o se visualizan estas referencias. Aquí están en formato Vancouver y pues podemos ver cómo se está citando información relacionada de otros artículos tomados. Tenemos también la metodología. Aquí igual está subrayada de color azul estas dos columnas de texto correspondientes a la metodología. Y como vemos, pues aquí dice material y métodos. Esta es una alternativa al nombre porque podemos llamarle metodología o podemos llamarle material y métodos. Esta nos va a ayudar a resolver la pregunta de cómo se ha estudiado el problema. Entonces, nos va a dar un conjunto de procedimientos y de técnicas que nos ayudan a realizar el estudio. La metodología es sumamente importante porque nos va a otorgar la validez y el rigor científico a los resultados que hemos obtenido durante todo este proceso de investigación y en nuestro estudio. Bueno, seguimos con las partes del artículo y esto pues es mi parte y les dejo con mi compañero Gustavo para que nos siga explicando las partes del artículo restante. Ok, bueno, nosotros seguimos con lo que es los resultados y vamos a tener que los resultados van a ser los que se van a escribir inmediatamente después de la metodología. Pues de hecho la metodología van a ser todos estos procesos que van a generar como tal un resultado satisfactorio o que va a responder a nuestro objetivo general o específico en un artículo. Dentro de las características, no sé si la puedes cambiar para mí. Ok, bueno, este apartado se tiene que escribir de tres aspectos, que debe ser conciso, debe ser breve y debe de tener una forma clara de presentar la información. En este caso no debemos de incluir nunca nuestro juicio personal. No debemos dar explicaciones ni tenemos que dar interpretaciones o hipótesis. Es algo que nosotros tenemos que interpretar o arrojar de todo lo que nosotros hicimos en la metodología. No debemos de dar nuestra opinión en este caso porque estamos incluyendo los resultados. Es simplemente lo que nosotros obtuvimos. Y para eso se va a utilizar lo que es el lenguaje técnico y también es muy importante la meticulosidad estadística, porque generalmente en los resultados es donde nosotros podemos utilizar métodos científicos que van, estadísticos, perdón, que van a hacer que nuestra información sea más concreta y que sea más clara o concisa. En este caso se va a redactar en tiempo pasado y como ya les mencioné, se va a redactar posterior a la metodología. Se debe evitar o no o el utilizar terminología que indique causalidad, puesto que estábamos viendo algo que es meramente técnico y científico, por lo que pues no debemos de dar pie a nuestro juicio o nuestra opinión.
En este caso, como ya les mencioné, el resultados por lo general se presentan en lo que son, o tienen que apoyarse para que se presenten en un artículo en forma de tablas y figuras. Y esto porque va a generar o va a hacer que la información se resuma completamente. Va a hacer que el lector que esté viendo nuestro artículo vea los resultados de una manera rápida y concisa. Y en este caso lo que tenemos que hacer es que sea siempre lo más relevante o lo que más haya llamado la atención de nuestros resultados, que es lo que realmente está aportando a la ciencia. Y en este caso, las tablas y las figuras nos van a ayudar a que evitemos la redundancia. Porque pues podemos citar en el texto tabla 1 y se coloca posteriormente, y entonces pues, se va a evitar tanta redundancia en el texto y en un gráfico. En este caso, pues la presentación de estos resultados va a ser mediante figuras y tablas. Las figuras se van a emplear cuando los datos muestren una tendencia claramente definida y es importante resaltar. Por ejemplo, citamos la tasa de mortalidad en hombres y mujeres a cierta época de la vida, ¿no? Por ejemplo, y es muy evidente que es en mujeres a tal edad. Entonces ahí vemos que el gráfico nos va a ayudar como ver esta proporción bien marcada. Y en caso de las tablas, en este caso, bueno, se va a utilizar para la precisión de los datos, que es más relevante. Se utiliza generalmente para cifras, datos numéricos y tasas, porque es muy importante en la descripción. En este caso, estos gráficos, estas tablas, lo que deben tener siempre es un título que va a resumir el contenido. Por ejemplo, en mi caso que tengo aquí, mi tabla es presentación de resultados y esto es autoexplicativo. La leyenda al pie de la tabla en la que se explican términos y abreviaturas. En este caso, yo no utilicé ninguna abreviatura o algún término que en mi lector yo considere sea desconocido, pero se debe incluir al final, al pie de la tabla, y cada una debe ir enumerada de forma consecutiva, y esto para no perder un orden de nuestra información. Y cuando lo citemos en el texto, la persona, nuestro lector, vaya directamente a tabla 1, gráfico 1, o tabla 2, gráfico 2, específicamente. Y aquí tenemos un claro ejemplo, por ejemplo, de lo que son los gráficos y lo que les trataba de explicar, que es marcada la proporción. Aquí tenemos, por ejemplo, el grupo de edad y el sexo, y vemos específicamente lo que es marcado, ¿no? El sexo masculino. Y en el caso de las tablas, pues tenemos más que nada los que son números, que en este caso es la frecuencia, y las proporciones, y lo tiene divididos por años. Entonces, realmente lo que nos permiten las tablas es comparar, pero de diferentes variables y con muchas cifras, tasas, porcentajes o frecuencias. Ok, en cuanto a la discusión, es otro apartado que sigue después, generalmente en los artículos de los resultados. Y en este caso, pues se debe integrar los resultados que nosotros ya previamente ya colocamos, resolviendo los déficits en la literatura previamente en la introducción. Muchos de los autores lo que hacen es colocar una información que previamente no se había encontrado en su introducción, pero que le da ese plus a su resultado. Y que generalmente dirá, por ejemplo, en este artículo o en esta información que se tenía, pasaba esto, pero mi resultado refuta esa información. Se redacta en presente, puesto que esto ya es lo que se considera la evidencia científica. Y el primer párrafo debe resumir la pregunta de la introducción, los objetivos de estudio y los resultados principales. El resto de los párrafos se trata de discutir y estos son, cada uno es un número de párrafo. Por ejemplo, en el párrafo 1 es discutir en orden cada uno de los resultados. Si se encontraron varios. En el párrafo 2, para cada resultado, confirmar evidencia con literatura previa, contrastar los resultados contrarios. En el 3, el autor debe dar la explicación factible
que confirme o desmienta la literatura previa, que es lo que les comentaba. Si la evidencia o la literatura que él citó o que él está consultando concuerda con sus resultados, o en todo caso sus resultados refutan completamente la literatura. Y por último, la pequeña frase resumen, que que una al resultado con la información previa y la explicación. Como tal es una pequeña, por así decirlo, no es una conclusión, pero como tal es un párrafo muy pequeño que va a hacer que hile tanto nuestro resultado, si fue positivo, la información, si lo refutaba o no lo refutaba, o sea, si tenía esta concordancia, y la explicación de por qué pudo ser negativo nuestro resultado y no concordar con la información previa, o en el caso de que sí confirmó todo, pues está bien, y dar nuestra explicación desde nuestro punto de vista y con la literatura previa. Después tenemos las conclusiones, que muchos autores, más que nada, las incluyen aparte, sí se pueden incluir aparte, varios artículos las incluyen, pero generalmente hay algunos que los ponen en un subapartado después de la discusión, en un último párrafo, y generalmente sí se debe de colocar la leyenda de conclusión, porque como veíamos en la discusión, hay al final, el último párrafo es la frase que hila el resultado, la literatura previa y nuestra explicación. Entonces sí se debe de colocar la leyenda, y en este caso la conclusión va a reflejar de forma muy general los resultados hallados, va a dar las pautas para posibilidades futuras de investigación, va a hacer recomendaciones teóricas para la práctica clínica o políticas. Y en este caso, pues se deben plantear nuevos enfoques a consecuencias de la línea de investigación, que pues, son las posibilidades a futuras de investigación. Como tal, es muy cortito. Entonces seguimos con los reconocimientos y agradecimientos. Eh, en este caso, pues se puede conocer como lo mismo, o sea, poner agradecimientos y ahí mismo se coloca el reconocimiento. Esta sección está destinada a agradecer la ayuda recibida por las personas o instituciones. Aquí se menciona instituciones de salud, hospitales, incluso las facultades, universidades, las personas que nos asesoraron, médicos, y muchas personas que a lo mejor pudieran haber ayudado a la revisión, pero que no se han implementado la autoría. Se debe hacer referencia de manera clara y concisa al contenido y la contribución de cada una de las colaboraciones, usando palabras que satisfagan a quienes se quiere reconocer. Y se enumera la financiación, en este caso becas o ayudas económicas que se recibieron durante el periodo en que se ha realizado la investigación y o se ha redactado el manuscrito. Después tenemos las referencias bibliográficas, que ya son como un apartado ya final de nuestro artículo científico. En este caso, pues no se debe exceder el número de referencias, puesto que denota inseguridad. En la bibliografía que yo consulté, decía que era 40 referencias aproximadamente. Es un válido para que no denotes que es una información muy corta, que no revisaste muchos artículos, pero tampoco que es lo que dice aquí que denota inseguridad. La anterior. Ok, y después tenemos que, en este caso, pues nos podemos apoyar en la utilización de un gestor de referencias desde el comienzo de la redacción del artículo, y nos podemos apoyar de lo que es EndNote, Mendeley o Zotero. Eso, pues, hay una persona que puede ir referenciando para que no sea un trabajo más pesado después de generar todo lo que fue la discusión o resultados. En este caso, puede ser Vancouver, que es el más utilizado en las revistas médicas. Sin embargo, cada revista tiene sus criterios y puede ser APA, Harvard o cualquier otro estilo. Todas las referencias deben tener un estilo consistente. Por ejemplo, si una de las referencias contiene el DOI, todas las referencias deben contenerlo. Y si no lo contienen, pues ninguna lo debe de contener. Todos los títulos van en minúsculas
Y en inglés, tras los dos puntos, se comienza con mayúscula, mientras que en español se comienza con minúscula. Estos realmente son como características generales, pero depende de cada revista científica y las especificaciones que dan. La consistencia de los nombres de las revistas debe ir en el nombre completo de la revista y contra el nombre, bueno, también debe de incluir el nombre abreviado de la revista. Pero igual como repito, son indicaciones de cada revista científica que le da a sus autores para que puedan publicar. Ok, ok, en cuanto a los apéndices, pues realmente no son muy necesarios, que no tienen como tal una función como por así decirlo indispensable, pero se pueden incluir al final de los artículos. También se le puede denominar también anexo, porque es algo como extra, como un plus, y es un suplemento adjunto a un documento de investigación, pero no es parte del cuerpo del mismo documento. No va dentro del cuerpo del documento, puede incluirse hasta el final. Contiene información que ayuda a los lectores a comprender el artículo o proporciona información esencial sobre el proceso de investigación. Generalmente es información que es muy larga o que tiene muchos detallitos, muchas especificaciones y que, pues, como tal, incluirlo en el texto principal o explicarlo en el texto principal conllevaría muchas hojas. Y es muy importante que a lo mejor y se puede resumir en un esquema muy bonito o en un gráfico, en una... Podría incluir conjuntos complejos de gráficos o tablas, por ejemplo, o podría mostrarse mediante largas listas de datos sin procesar, como las cifras de población. En este caso, yo aquí tengo como un gráfico de fisiopatología de la respuesta TH2, pero más que nada del asma, pero como tal, esto se puede utilizar al final. Si hay varios artículos que los utilizan dentro de su texto, como tal, mencionarlos como figura o gráfico uno o 2 dentro del texto y se colocan de manera que se vea visible. Pero pues también se puede utilizar como anexo. Ahorita tengo es las guías de práctica clínica, las cuales generan, esas siempre por ley tienen anexos y al final aparecen algoritmos, diagnósticos y de tratamiento, tablas, gráficos y muchas otras cosas, ¿no? Que pueden ser de mucha ayuda para el lector. Y pues ya, esos son todos los apartados que nosotros incluimos. Realmente no hay como una regla para incluirlos, no todos, pero estos son los que nosotros en diferentes fuentes bibliográficas vimos que sí o sí se deben de incluir. Y pues eso es todo de nuestra parte. No sé si quieres agregar algo, Pame. No, sería todo. Muchas gracias por su atención y gracias por este tiempo que tuvimos para compartir.